Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer hoy una aplicación web en Python que nos permita implementar todas las capas de una aplicación web moderna. Las capas, recuerden que son el frontend, que está constituido por unas plantillas, en nuestro caso unas plantillas que van a estar escritas en HTML. En nuestro caso hay muchas formas de hacerlo. En nuestro caso vamos a utilizar un método utilizando plantillas HTML. Desde el frontend nos vamos a conectar a una API. Recuerden que la API es la puerta de entrada a nuestra aplicación. La API lo que hace es exponer un conjunto de URLs, ¿sí? Ese conjunto de URLs o rutas nos permiten acceder a funcionalidades de mi programa, y esas funcionalidades pues nosotros lo vamos a obtener en lo que se denomina el backend. Entonces en el backend nosotros vamos a obtener la funcionalidad esperada de la aplicación, que la vamos a acceder por medio de estas URLs. Por ejemplo, si la API expone una ruta, por ejemplo raíz, va a acceder desde esa ruta a una funcionalidad específica que está en el backend. Entonces una funcionalidad. Si expone otra ruta, por ejemplo /nuevo, va a acceder desde esta ruta a una funcionalidad desde el backend. Entonces lo que nosotros hacemos con la API es exponer rutas que nosotros vamos a acceder desde una URL en nuestro navegador y obtener la funcionalidad que nosotros queramos. En nuestro caso vamos a obtener dos funcionalidades. La ruta raíz nos va a obtener el total de estudiantes que estén registrados en una base de datos, y la ruta /nuevo nos va a permitir obtener un formulario para crear nuevos estudiantes. Entonces básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, nuevos estudiantes. Para eso, para construir el backend y el frontend y la API, pues vamos a utilizar los siguientes elementos. Para la API, el backend y el frontend vamos a utilizar una biblioteca que se llama Flask, que nos va a permitir definir backends, exponerlos a través de una URL con unas APIs y generar o llenar unas plantillas HTML con información que provenga desde nuestro backend. Y para conectarnos a la base de datos desde el backend vamos a utilizar, para conectarnos a la base de datos vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Alchemy. Entonces para conectarnos a nuestra base de datos vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Alchemy. Con SQL Alchemy nosotros vamos a tratar a la base de datos como si fuera un conjunto de clases. Cada tabla dentro de mi base de datos se me va a convertir en una clase que yo puedo acceder, a la cual le puedo definir unos atributos que son los campos de la tabla, y puedo ejecutar sobre ello algunos métodos. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También vamos a tener en cuenta que para trabajar con SQL Alchemy nosotros tenemos que definir lo que se denomina unos modelos. ¿Qué es un modelo? Es simplemente la representación en clases de una tabla o de una tabla en la base de datos. Eso es un modelo, una representación en clases de una tabla en la base de datos. Lo que nosotros vamos a hacer con SQL Alchemy es acceder a una tabla por medio de esa clase. Entonces nosotros vamos a crear una clase que llame estudiante, en donde nosotros vamos a colocar los diferentes atributos que tiene o que debe tener la tabla en mi base de datos. Ese modelo pues hace parte de todo lo que es la estrategia de SQL Alchemy como un ORM. ¿Qué es un ORM? Un elemento o una biblioteca que mapea
¿sí? La base de datos relacional a objetos. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Voy a dividir este video en varias secciones y cada una pues va a tener un objetivo específico. Entonces así ustedes pueden estar saltando entre las diferentes secciones. La primera sección es la de crear un ambiente virtual de trabajo y crear e instalar todos los elementos que necesitamos para hacer nuestro programa. Entonces abrimos Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo folder para nuestro proyecto. Creo un nuevo proyecto, voy a llamarle App Web. Abrimos el proyecto y en ese nuevo folder creado voy a crear o voy a definir un nuevo ambiente virtual para que quede aislado todas las bibliotecas que voy a utilizar en este proyecto y no interfieran con las que ya están instaladas en el sistema. Entonces abro un nuevo terminal y ejecuto la siguiente instrucción: Python 3 raya m vm y el nombre del ambiente virtual que quiero crear. Voy a ponerle por ejemplo acá myemp. Cuando hacemos esto pues aparece la carpeta de myemp y lo que tengo que hacer a continuación es activar ese ambiente virtual. Recuerden que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en un ambiente, en un sistema operativo GNU Linux, y las instrucciones de cómo habilitar un ambiente virtual en Windows son un poco diferentes. Esas las vimos en clase. Entonces por favor remitirse a cómo activar ambientes virtuales en Python en Windows, la versión que ustedes tengan. En el caso de Linux es source. Vamos a la carpeta de mi ambiente y en el caso de Linux es en la carpeta bin. En el caso de Windows recuerden que es en la carpeta scripts y un script que se llama activate. Entonces, en este caso pues ya nosotros nos encontramos dentro de un ambiente virtual específico para este proyecto y todo lo que instale aquí va a quedar simplemente únicamente para este proyecto y no interferir con absolutamente nada más del sistema operativo ni de otras instalaciones de Python. Lo que vamos a necesitar nosotros es una biblioteca que se llama Flask SQL Alchemy. Entonces vamos a instalarla con pip install Flask -SQL Alchemy. Esa es la única biblioteca que vamos a utilizar el día de hoy. Esperamos que se instale y en este momento pues ya tenemos esa biblioteca instalada. Voy a borrar aquí la pantalla, clear, estamos en Windows, en Ubuntu, y en este momento ya tenemos todos los elementos para poder empezar a programar nuestro proyecto. En esta sección vamos a ver cómo construir o definir URLs utilizando Flask. O sea, cómo construir unos puntos de acceso a una funcionalidad dentro de mi backend. Vamos a hacerlo en un enfoque orientado a objetos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Voy a llamarle en este caso programa.fi y vamos a empezar a definir una clase que se llame programa. Aunque lo estoy haciendo en una clase, también puede hacerse por medio de funciones. No es necesario que sea orientado a objetos esta estructura de programa. Vamos a definir un método constructor. Recuerden que el método constructor en Python es el método init. Y en el método init lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es definir un objeto o crear un objeto de la clase Flask. Entonces decimos self. Usualmente ese nombre de objeto le llaman app, pero yo puedo colocarle cualquier otro nombre y va a ser un objeto de la clase Flask. Flask, al momento de crear, cuando estamos utilizando esa clase, requiere que yo le diga cuál es el script que sirvió de punto de entrada a la aplicación. Para ello vamos a utilizar el argumento name que pues nos define
o nos permite conocer cuál fue el script inicial que se ejecutó. ¿Eso por qué? Porque es el que va a utilizar Flex como definición de sus puntos de entrada, definición de su API. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, pues aquí nos salió un error, que Flags no está definido. Como ya la instalamos con pip, pues es simplemente importarla. Entonces, es decir, from Flags, desde el paquete Flags, vamos a importar la clase Flags. Entonces, la clase Flags. En este caso, en este momento ya tenemos importada la clase y creamos un objeto de esa clase. Con esta clase nosotros podemos definir rutas que accedan a una funcionalidad específica de mi programa. Voy a crear una funcionalidad acá, def, por ejemplo, vamos a crear un método que se llame agregar. Y ese método agregar, pues es el que se va a ejecutar cuando yo entre a una ruta definida en mi URL o definida por Flags. Entonces solamente aquí lo que voy a hacer como ejemplo es retornar hola mundo Flags. Cuando yo acceda a la ruta que defina que va a acceder a esta funcionalidad, pues va a retornar hola mundo Flags. Para crear una ruta es bastante simple. Entonces utilizamos este nuevo objeto creado, app, y vamos a llamar un método que se denomina agregar una regla de URL, add URL rule. Este método requiere dos argumentos. El primero es la ruta. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, la ruta puede ser la ruta que yo digo aquí nuevo. Si yo coloco esto en el navegador después del nombre de mi servidor y el puerto, pues entonces voy a acceder a cierta funcionalidad. Y lo segundo es un atributo que se llama viewfunc, viewfunc, en donde yo defino cuál es la funcionalidad que yo quiero acceder cuando alguien llegue a esa ruta, cuando alguien digite esa ruta en el navegador, que pues se acceda a una determinada funcionalidad. En este caso, pues vamos a acceder aquí a este método agregar y sería a self.agregar. Entonces en este momento definimos una nueva ruta y la funcionalidad que vamos a acceder a través de esa ruta. Por último, pues vamos a iniciar nuestro servidor, es decir, arrancar el servidor para poder exponer esas rutas y que la gente obtenga la funcionalidad que necesita de mi programa. Entonces para ello decimos self.app.run. Entonces ejecutar esa aplicación, ejecutar esa instancia de la clase Flags. Y vamos a decirle, como estamos en un entorno de pruebas o de desarrollo, pues decirle que por favor la depuración sea verdadera y que nos dé todos los mensajes de error que se puedan estar ocurriendo en un momento dado. Para poder obtener pues esta funcionalidad definida en la clase programa, pues tenemos que crear como siempre un objeto de la clase programa y vamos a decir mi programa es un nuevo programa. Con esto pues estamos creando un objeto de la clase programa. Recordar que esta creación de este objeto debe estar por fuera de la clase, ¿no? Y ejecutamos. Inmediatamente que ejecutamos pues se crea un servidor. El servidor levanta un servicio que está escuchando en este puerto y si vamos allí, simplemente picamos acá, vamos a mi navegador, lo primero que dice es que no encontró esta ruta es la ruta predeterminada, la ruta raíz, pero nosotros definimos una ruta que se llama nuevo, ¿sí? Esta ruta que vimos aquí que se llama nuevo, que al momento de acceder a esa ruta va a acceder a esta funcionalidad, entonces debería aparecer en la pantalla hola mundo Flags. Entonces cuando hagamos clic aquí en enter, pues sale hola mundo Flags. De esa manera nosotros creamos una URL que está en últimas definiendo una API utilizando Flags. En esta sección vamos a volver un poquito más interesante la respuesta que da nuestro servidor a una petición que se haga una URL. Entonces no vamos a retornar solamente pues una cadena de texto, sino vamos a retornar toda una página HTML. Para ello pues vamos a crear unas plantillas que utilizará Flags para crear sus respuestas con base en ellas. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llamar a un método que se llama renderTemplate.
¿Listo? Y ese método render template lo que va a hacer es tomar una plantilla HTML y devolverla al usuario, o sea, como respuesta a una petición. O sea, cuando alguien entre, por ejemplo, a esta ruta nuevo, va a ejecutar esta función y esa función lo que hace es renderizar o construir una respuesta a partir de un documento HTML. Se pueden enviar varios datos a este método, pero como mínimo se debe definir el nombre de una plantilla. En este caso vamos a poner aquí nuevo estudiante.html. Esa es la plantilla que se va a renderizar cuando llamemos a esta funcionalidad. Vamos a agregar render template y vamos a crear entonces esa plantilla. Venimos, botón derecho, creamos un nuevo folder que se llama templates. Este nombre de folder es el que de manera predeterminada busca Flask para encontrar sus plantillas, es decir, en este folder debe estar definida. Se puede cambiar eso, pero esta es la manera predeterminada. En este folder vamos a crear un nuevo archivo que se llame nuevo estudiante.html y esto es un archivo HTML normal. Recuerden que si están en Visual Studio Code pueden utilizar Emmet para hacer autocompletado. Si no les aparece Emmet, tengan en cuenta que a veces cuando estamos haciendo un proyecto con Flask no toma la extensión HTML como pura, sino como si fuera un Django HTML. Entonces busquemos que sea la extensión HTML y coloquemos aquí doc para que nos genere una plantilla de nuestro documento HTML. En el título, también se puede hacer manualmente, obviamente, pero esto es para que sea más rápido. En el título vamos a colocar aquí nuevo estudiante y vamos a colocar, por ejemplo, un encabezado, un H3, un encabezado de tamaño H3 que nos diga agregar estudiante o nuevo estudiante, ¿sí? Nuevo estudiante. Esto sería lo que apareciera cuando nosotros estamos renderizando pues la respuesta que nosotros estamos dando cuando alguien accede a nuestro URL. Vamos a salvar acá, vamos a salvar acá. Si ustedes se dan de cuenta, cuando yo salvo acá, el servidor se reinicia y pues ya está con un nuevo, pues dando las respuestas con esos cambios que he hecho. Control R y si ustedes se dan de cuenta pues ya sale, es renderizado el valor o los valores de acuerdo a la plantilla que acabé de crear. De esta manera nosotros estamos renderizando respuestas a partir o creando respuestas a partir de una plantilla HTML utilizando Flask. En esta sección vamos a crear un formulario para ingresar datos por parte del usuario. Es decir, vamos a enriquecer nuestra plantilla nuevo estudiante con diferentes controles para que el usuario pueda ingresar los datos allí. También vamos a utilizar Bootstrap para que pues, nuestro formulario quede un poquitico con mejor estilo, mucho más bonito. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un formulario en nuestra plantilla. Para ello vamos a utilizar el atributo form o el tag form. Entonces esto nos va a definir un formulario. En este formulario después vamos a enriquecerlo. Lo primero que vamos a decirle o vamos a definir es el método que va a utilizar para enviar los datos al servidor. En nuestro caso, para enviar los datos al servidor siempre vamos a hacerlo por el método post. Para obtener datos del servidor, método get. Para enviar datos al servidor, método post. Y vamos a crear diferentes pues, elementos que nos va a servir para interactuar con el usuario. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los datos que yo quiera que el usuario ingrese. En nuestro caso, pues voy a colocar aquí un comentario. Vamos a necesitar controles para lo siguiente. Para colocar el nombre del estudiante, de pronto un email del estudiante y de pronto el código del estudiante. Solo vamos a colocar esos tres datos para que pues no se nos vuelva tan largo el código fuente. No obstante, pues uno puede crear tablas que puedan guardar la cantidad de datos que sean requeridos para el proyecto. Entonces simplemente vamos a crear tres controles. Si ustedes se dan de cuenta, estos tres controles van a ser cuadros de texto
en donde pueda meter el nombre, el email y el código. Entonces vamos a dejarlo lo más simple posible para hacerlo. Entonces lo primero, vamos a crear aquí un control de tipo input para ingresar texto. Entonces type text. Entonces estos controles, este control específico me va a definir un cuadro de texto. Si yo salvo esto y voy a mi elemento acá, ya nos damos cuenta que en esta ruta nos está generando este formulario. Obviamente es un formulario muy básico, pero que solo tiene un cuadro de texto. Entonces vamos a ir mejorando nuestro elemento acá. A este cuadro de texto vamos a decirle que cuando envíe los datos al servidor, el nombre de la variable con la que va a ser conocido los datos de este control va a ser nombre, o sea, el nombre del estudiante. También vamos a decirle a nuestro control que va a tener una etiqueta, es decir, aquí la idea es que traiga una etiqueta que diga nombre. Entonces vamos a crear una etiqueta con el tag label. El tag label nos permite definir etiquetas para un control específico. Entonces, para el control cuyo nombre es nombre, por favor asigne la etiqueta nombre. Lo que estamos diciendo es que frente a ese control nombre va a salir esta etiqueta. Si vemos, salvamos acá y recargamos, pues va a salir de esta manera. Y así lo vamos a hacer para los tres diferentes controles que he creado. Entonces voy a crear aquí nombre, email, código, email, código. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí saldría nuestro, obviamente no le cambié la etiqueta, vamos a colocarle aquí correo electrónico y vamos a colocarle aquí código del estudiante, código estudiantil. Entonces nosotros tenemos acá ya pues un formulario para ingresar el nombre, el correo electrónico y el código estudiantil. Vamos a agregarle también un botón. Entonces vamos a agregarle una etiqueta de tipo submit o bottom, depende como ustedes lo quieran. Vamos a colocarla una etiqueta input de tipo submit, que es para enviar los datos. Cuando hagan clic en ese botón se envían los datos al servidor, y vamos a colocarle que el valor que va a aparecer en el botón va a ser la palabra agregar, por ejemplo. Entonces, si vemos acá, recargamos, entonces vemos que tenemos el nombre, correo electrónico, código estudiantil y agregar. La idea es que cuando haga clic en agregar, pues envíe los datos al servidor. Eso todavía no lo hemos programado, pero hasta ahora estamos haciendo nuestra plantilla. Para mejorar nuestra plantilla, para que quede con un estilo más bonito, vamos a utilizar la biblioteca Bootstrap, que nosotros la hemos utilizado en varias ocasiones. Entonces aquí en Introducción a Bootstrap les van a decir cómo acceder al código fuente de esa biblioteca. Primero que todo a la hoja de estilos y segundo a el JavaScript. Entonces si nosotros venimos acá, colocamos el JavaScript aquí al final y salvamos, nos damos cuenta que inmediatamente pues mejora un poquitico el manejo, por ejemplo, de fuentes, tamaños de fuentes, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante con esta plantilla es mejorarla en su estética, no en su funcionalidad. Entonces vamos a mejorar la estética de este formulario aplicando algunas clases CSS a cada uno de los elementos. Por ejemplo, los input deberían tener una clase que en Bootstrap se denomina un control de formulario, o sea, for control. Vamos a agregar esto acá, voy a agregar esto acá. Todos estos input va a ser de tipo for control, ¿sí? Cuando hacemos eso, se van ejecutando se le están dando nuevos estilos a nuestro formulario, simplemente porque estamos utilizando esa biblioteca Bootstrap que nos permite mejorar los estilos de nuestra página. Al botón vamos a hacerle también
vamos a agregarle una clase y pues es la clase BTN, que es la que nos da Bootstrap para darle formato a los botones. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya le dio un formato y vamos a ponerle un color. Usualmente le colocan el BTN Primary, que es para que utilice pues un formato primary de botón pues mejor estilizado. Entonces ya tenemos allí este formato de botón. Pues está un poquitico grande este formulario, está ocupando toda la pantalla. Podemos este formulario colocarlo dentro de una división que sea un contenedor, el div, cuya clase sea contenedor, y con esto pues ya nosotros le damos pues un estilo un poquito más bonito a nuestro formulario. Obviamente pues recuerden pues que la idea no es en este momento el tema de los estilos, pero es para que tampoco nos quede tan feo. Ya tenemos aquí un formulario en donde vamos a tener los elementos para ingresar los datos de un nuevo estudiante. En esta sección lo que vamos a ver es cómo conectarnos a la base de datos y cómo crear objetos en la base de datos. En este caso, pues tablas. Vamos a utilizar una base de datos que se llama SQLite. Con SQLite es una base de datos que guarda los datos en un archivo binario y que ya viene instalada con Python. Entonces vamos a utilizarla de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra base de datos SQLite es definir unas configuraciones que va a utilizar SQL Alchemy para conectarse a esa base de datos. Entonces vamos a crear una variable de configuración de mi aplicación que se llama, y debe tener ese nombre porque es el nombre que está esperando SQL Alchemy, se llama SQL Alchemy raya de piso database URL, perdón, URI, no es URL sino URI. En esta configuración nosotros vamos a darle la cadena de conexión a nuestra base de datos. En nuestro caso es muy simple, SQLite, dos puntos, dividido, y vamos a colocar el nombre de la base de datos que yo voy a utilizar. Si esa base de datos no existe al momento de nosotros procesarla, SQL Alchemy la creará por nosotros. Entonces vamos a llamarle por ejemplo estudiantes.sqlite3. Lo importante de acá no es la extensión, esta extensión siempre debe permanecer y usted le pueden dar el nombre que quieran a la base de datos. Se recomienda que le den un nombre que tenga todos los caracteres en minúscula. Y pues para mantener un poquito como ordenado el código voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame db.py. Y en db.py lo que haga crear es un objeto de la clase SQL Alchemy. Entonces db es igual a un nuevo objeto de la clase SQL Alchemy. Como pues no hemos importado SQL Alchemy, pues simplemente lo hacemos from flags SQL Alchemy. Vamos a importar SQL Alchemy. Entonces en este momento lo único que vamos a utilizar para este archivo es para crear un objeto que va a actuar como un objeto global para los diferentes elementos que necesito para mi base de datos. Después de que tengo mi base de datos, lo que voy a es a construir un modelo. Es decir, recuerden que el modelo es la representación en formato de clase de una tabla de mi base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo acá, vamos a crear un modelo que se llame estudiante, una clase común y corriente como las que hemos creado actualmente, sino que define sus atributos de una manera especial. Entonces creamos la clase estudiante, decimos clase estudiante y lo importante es que esta clase hereda de una clase DBModel. Entonces vamos a importar este archivo que acabé de hacer para obtener este objeto. Entonces from db vamos a importar db y esta clase estudiante debe heredar de la clase definida en db.model.
sea, de la clase modelo, de una clase model que está definida en la biblioteca SQL Alchemy. Entonces, en este modelo debe tener, lo primero, un nombre de tabla, lo segundo, un conjunto de atributos que van a ser los campos de la tabla, y por último, si lo queremos, pues un método constructor para mapear datos a los campos definidos. Entonces empecemos a hacer el nombre de la tabla, pues lo vamos a definir con un atributo que se llama table name. Este atributo table name está definido en SQL Alchemy, ¿sí? Table name, recuerden, doble línea de piso, y vamos a llamarle a esta tabla, vamos a llamarle estudiante. Entonces este va a ser el nombre de la tabla cuando yo la cree, la tabla estudiante. Y después, bueno, ya tenemos el nombre de la tabla, y ahora vamos a crear cada uno de los campos. Lo primero, pues, es que los campos deben estar o deben ser objetos de un elemento o de una clase columna definida en DB o en SQL Alchemy. Entonces, por ejemplo, tengo el atributo nombre, que es un objeto de la clase column definida en DB. Este constructor de column, pues, nos permite darle el nombre a la columna y dar el tipo de dato que va a contener la columna. El nombre de la columna es opcional, porque si no se lo damos, toma el nombre del atributo. Entonces voy a colocarle que esta nueva columna va a ser, el tipo de dato va a ser de tipo dbstring. No son datos que están definidos en Python, sino son datos que están definidos, o objetos que están definidos en la biblioteca SQL Alchemy. Este objeto, pues, necesita que yo le diga de qué tamaño va a ser la cantidad de datos que va a guardar. Este sería el nombre. Lo mismo aplicamos para el email. De pronto el email, si tenga mayor cantidad de datos, un ejemplo, pues nosotros coloquemos acá 70 caracteres, que pueden, hasta 70 caracteres va a poder guardar un email en nuestro caso. Y el tema aquí del código. Entonces, un código sí debe ser de 15 caracteres. Entonces, estos son los atributos que van a ser los campos de la tabla. Toda tabla debe tener una llave primaria. La llave primaria es un campo cuyo valor no se repite en todos los registros de la tabla, es decir, cada registro debe tener un valor único de ese campo. Entonces vamos a crear aquí una llave primaria. Usualmente la llave primaria SQL Alchemy las gestiona de manera autonumérica, es decir, nosotros no nos preocupamos por eso. Y vamos a llamarle, por ejemplo, ID, que sea igual a un objeto de la clase DBColumn. Este tipo, el tipo de dato de una llave primaria, se recomienda que sea un entero, a menos que usted tenga una llave primaria compuesta. Entonces db.integer, este tipo de dato, pues, es un tipo de dato entero, y vamos a decirle que va a ser una llave primaria, que esta va a ser nuestra llave primaria. Entonces primary key true. De esta manera, pues, ya tenemos definidos, pues, nuestro conjunto de atributos que van a ser los campos de la tabla. Por último, vamos a crear aquí nuestro método constructor. Entonces def, recuerden init, y este método constructor, en nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que va a aceptar varios datos, ¿sí?, para mapearlos a estos campos. Entonces puede tomar cuando creemos un objeto de esta clase, vamos a pasarle un nombre, vamos a pasarle un email, vamos a pasarle un código, y la idea es que nosotros mapeemos estos valores a estos datos que necesito.
Entonces self.nombre va a ser igual al nombre que me pasaron, self.email va a ser igual al email que me pasen, y así sucesivamente. Self.código igual al código que me pase. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros querramos crear un nuevo registro en nuestra base de datos, sea simplemente crear un objeto de esta clase y pasarle los datos que necesito y listo. Entonces, arreglar aquí, tabla estudiante, y con esto ya definimos nuestro modelo. Salvamos y ya con esto definimos un modelo. Bueno, en esta sección pues vamos a crear nuestra base de datos a partir de los modelos que hemos generado y pues conectarnos a esa base de datos para poder guardar registros. Entonces verificamos aquí, en el video anterior había quedado mal había escrito mal esto es database, y vamos a continuar con nuestro programa agregando o creando nuestra base de datos. Primero que todo es importante que al momento de crear nuestra base de datos pues lo hagamos en el marco del contexto de la aplicación que estoy haciendo. Es decir, SQL Alchemy tiene que ser consciente que va a buscar los modelos solamente en esta aplicación. Es decir, le tenemos que decir, oiga, mire, busque los modelos en el contexto de esta aplicación. Para eso vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle, en el contexto de esta aplicación, vamos a utilizar la palabra reservada with self.app.appcontext. Entonces, como que, oiga, busque en el contexto, o sea, busque los recursos que están disponibles para esta aplicación y solo para esta aplicación, y por favor, créeme la base de datos, div.create. Si ustedes se dan de cuenta, pues estoy llamando a esta base de datos, este objeto db, que lo definí en este archivo. Entonces venimos y lo importamos acá, from db import db, así como lo hicimos cuando creamos nuestro modelo. También lo vamos a hacer aquí cuando definamos nuestro create all. Entonces en este caso pues él va a crear todo lo que exista, busca todos los modelos que exista, crea la base de datos si no existe y crea las tablas si no existen. Ejecutamos. Nos sale un error, dice que no está definido, pero sí lo tenemos. Pues resulta que en este momento nuestra base de datos no está asociada a nuestra aplicación. Entonces tenemos que decirle que esté asociada a nuestra aplicación. Entonces utilizamos lo siguiente, db.initApp. Vamos a inicializar la aplicación y vamos a decirle que esté asociada a nuestra aplicación, a self.app. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que estamos agregar la database a nuestra aplicación, pues para que tenga sentido pues utilizar SQL Alchemy, es decir, dentro del contexto de esta aplicación. Ejecutamos y en este momento, si ustedes se dan de cuenta, pues surge una carpeta que se llama instance y aparece un archivo que se llama SQL estudiantes.sql3. Esta es nuestra base de datos. No obstante, nosotros no la podemos ver directamente, sino que tenemos que utilizar una herramienta específica. Esa herramienta pues se llama SQL, buscamos SQLite, y es con esta herramienta que nos permite explorar la base de datos. Entonces yo ya la tengo instalada, entonces vengo a mi base de datos, le digo botón derecho, abrir la base de datos, me aparece aquí en el explorador la base de datos y me aparece una base de datos que en este momento pues no tiene absolutamente, que el modelo estudiante no lo he asignado o no lo he importado en nuestro programa. Entonces vamos a hacerlo con estudiante, import estudiante, y ese es el nuevo modelo que nosotros vamos a ejecutar. Si reinicio nuestro navegador, entonces y recargo nuestra base de datos, va a salir aquí ya que se creó una tabla llamada estudiante, y esa tabla estudiante pues tiene los siguientes campos: un ID,
un nombre, un email y un código. Entonces en este momento pues terminamos nuestra configuración de la base de datos. Ahora en esta sección pues vamos a enlazar nuestra plantilla de nuevo estudiante a nuestro programa para poder enviar los datos que está ingresando el usuario a nuestro API para que sean procesadas y puedan ser guardadas en la base de datos. Entonces es bastante simple. Lo que venimos es dentro del método, dentro de la etiqueta form, hay un atributo que se llama action. El atributo action nos define cuál va a ser el recurso o la URL que apunta al recurso que va a procesar este formulario. Entonces, básicamente lo que yo le estoy diciendo es, cuando hagamos clic en el botón de agregar, va a cargarse o usted va a enviar los datos a este recurso. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente el recurso es el mismo con la cual yo invoqué a este formulario. Para ello, vamos a definir, esta es la manera en que nosotros definimos una variable externa utilizando flags, utilizando código flags dentro de la plantilla HTML, y vamos simplemente a decir que llame por favor una variable que se denomina request.path. Entonces básicamente le estamos diciendo, quien va a procesar este formulario por el método post va a ser la misma funcionalidad que me devolvió este formulario. Eso quiere decir que nosotros en últimas esta plantilla de nuevo vamos a utilizar en últimas dos métodos. El método, entonces aquí definimos los métodos que voy a utilizar en esta URL o en esta entrada de nuestra API, en esta ruta. El método inicial es el método get. Cuando solicitamos, hacemos una petición desde el navegador a esta ruta, nos va a devolver esta plantilla, y cuando el usuario haga clic en el botón de submit, de agregar, entonces va a enviar los datos por el método post. Entonces recuerden, con el método get retornamos la plantilla, con el método post procesamos el formulario. Entonces aquí en agregar vamos a tomar esa decisión. Entonces verificar si debe enviar el formulario o procesar los datos. Formulario o procesar los datos. Entonces, si el método de la petición es post, entonces pues vamos a procesar el formulario. En este momento pues request no lo acepta y vamos a importarlo aquí. Request es un objeto que trae todos los datos de las peticiones. Entonces básicamente es importante tenerlo allí, porque pues es el que va a tener toda la información de las peticiones. ¿Qué pasa si el método es post? Entonces aquí voy a procesar el formulario, o sea, procesar los datos que vienen del formulario. Para ello pues lo primero que voy a hacer es crear un objeto de la clase estudiante, con los valores que vienen del formulario. ¿Cuáles son los valores del formulario? Pues los que vengan definidos en el objeto request. Request for nombre, request for email, request for código. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, nombre es igual a request.form y el nombre del campo que quiero obtener. Nombre. Puedo colocar lo mismo acá, decir control P, email, request email, y puedo decir por ejemplo acá código, request código. Y recuerden que el método constructor de estudiante espera que yo le pase nombre, email y código. Entonces
Cuando yo cree el objeto, pues simplemente le paso esos datos. Entonces vamos a decir, mi estudiante es un objeto de la clase estudiante al cual yo le paso los datos de nombre, email y código para que él se los asocie a sus respectivos campos. Después de que yo tengo eso, de que creo el objeto de la clase estudiante, voy a guardar ese objeto. Entonces, guardar el objeto en la base de datos. Recuerden que lo que hace SQL Alchemy es mapear los objetos como si fueran registros de una base de datos. Entonces es simplemente crear una sesión, agregar este objeto y decirle que ejecute nuestra actividad. Entonces lo primero vamos a decir es que en nuestra base de datos se cree una sesión y que agregue este nuevo objeto que acabe de crear. Y por último que ejecute esa transacción. Para eso hacemos un commit a la base de datos. db.commit y db.sessionCommit. Session.commit. Y en este momento pues ingresaría los datos a la base de datos. ¿Qué retornaría en el caso de que sea el método post? Pues vamos a retornar, puede ser varias cosas, un mensaje o una redirección a otra ruta. En este caso vamos a redireccionar a otra ruta. ¿A cuál ruta? Una que vamos a crear cuando inicie todo. Vamos a crear una ruta al directorio raíz. Entonces vamos a crearla. Vamos a poner acá y vamos a crear una nueva ruta, la ruta raíz, que sea que llame al método, ya no agregar, sino por ejemplo llamémosle buscar todos los estudiantes y creo aquí un método de buscar todos. Por el momento pues simplemente voy a crear una plantilla self y en buscar todos lo que voy a hacer es simplemente por el momento retornar algo. Aquí tengo que buscar los registros de la tabla. ¿Listo? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que este señor retorne una redirección a esa nueva ruta que acabé de crear. Entonces redirect, este redirect también pues tengo que incluirlo y tengo que decirle a dónde quiero redireccionarlo. Para eso le digo que por favor me traiga la URL de buscar todos o de self buscar todos. Entonces voy a decirle por favor redireccióneme a la URL para la funcionalidad buscar todos. Para la funcionalidad buscar todos. Redirect y URL tengo que agregarlos, entonces venimos acá, redirect y URL for. Entonces ya tenemos nuestros elementos que nos permite agregar un nuevo registro cada vez que un usuario haga clic en el botón de nuestro formulario. Para ello pues entonces vamos a salvar acá. Si se dan cuenta pues aquí ya se actualizó el servidor. Venimos al servidor, vamos a colocar acá un nombre, por ejemplo Pepito, correo electrónico pepito@pepito.com y código estudiantil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si decimos agregar, él me redirecciona a donde yo le dije, todo tengo que buscar los registros de la tabla y tuvo que haber, porque no nos dio ningún error, tuvo que haber guardado los datos en la base de datos. Entonces simplemente venimos acá, recargamos, le decimos aquí que nos muestre la tabla y si ustedes se dan de cuenta pues ya sale la tabla con el campo o el registro Pepito que acabé de hacer. En esta última sección lo que vamos a hacer es mejorar la funcionalidad o hacer la funcionalidad para que una plantilla nos muestre todos los registros que están en la tabla de estudiante.
Para ello pues vamos a aplicar los mismos elementos que tenía en la función agregar y vamos a renderizar una plantilla que se llame mostrar todos punto HTML. En esta plantilla mostrar todos HTML yo tengo que pasarle los datos que quiero mostrar. En SQL Alchemy es bastante sencillo, simplemente es buscar el método queryAll de la clase estudiante. Entonces en este caso, o del modelo que yo haya definido. Entonces voy a decir, hombre, por favor, todos los estudiantes, voy a crear una variable que llame estudiantes, que en últimas es un arreglo en donde yo voy a guardar todos los datos de mis estudiantes. Va a ser lo que me vuelva la clase estudiante cuando llame el método queryAll. Este método queryAll nos devuelve todos los registros que tenga el modelo estudiante, es decir, la tabla estudiante. Entonces simplemente llamo a este plantilla pasándole estos datos que están en la variable estudiantes. Entonces vamos a crear esa plantilla. Venimos aquí en la plantilla, botón derecho, nuevo archivo, y vamos a llamarle mostrar todos.html. Y empezamos lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces voy a coger aquí nuevo estudiante, voy a robarme todo este código fuente y bueno, este código HTML, y voy a borrar todo esto que no nos sirve. Entonces ya no es nuevo estudiante, sino mostrar estudiantes y voy a poner aquí estudiantes. Después de que tengo esto, pues aquí lo que quiero hacer es mostrar cada uno de los estudiantes que vienen en la lista estudiante. Ahora, en este contenedor lo que voy a hacer es recorrer la lista de estudiantes para ir sacando cada uno de los estudiantes. Entonces vamos a colocar el código fuente y vamos a decir, vamos a hacer un for típico como se define en Python. Entonces for cada uno de los estudiantes que viene en estudiantes. Recuerden que esta lista viene desde acá, es esta que nos están pasando acá. Importante que esto no se aplica a los dos puntos. Y aquí lo que sí tenemos que decir es cuándo se cierra el for, cuándo el for finaliza. Entonces en for esto se utiliza porque pues obviamente recuerden que en Python pues no necesitamos decir dónde finaliza el for, pero cuando estamos embebiendo código dentro de los elementos de la página web con flags sí debemos utilizar esta construcción en for. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los ciclos del for? Pues en este caso vamos a imprimir los variables que vienen en el estudiante. Entonces podemos imprimir, recuerden que así se utilizan los accesos a las variables desde las plantillas. Entonces sería por ejemplo estudiante.nombre y podemos poner acá estudiante.email y estudiante.código. Entonces básicamente lo que estamos es recorriendo la lista de estudiantes y mostrando los datos de cada uno de los estudiantes, o sea, como si fuera, entonces debería salir pepito, pepito.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces salvamos, recargamos y aquí ya está nuestro mostrar estudiantes. Entonces pepito.com, si nos damos cuenta, pues obviamente aquí va a salir todos los elementos que tiene allí nuestra tabla. Para que quede más bonita, vamos a crear aquí, o vamos a crear una tabla. Vamos a crear aquí una tabla y vamos a poner una clase que se llama tabla. ¿Sí? Esta clase table pues nos permite que Bootstrap pues le dé un formato bien bonito a la tabla. Vamos a crear aquí
En cada uno de estos elementos pues un row, un table row, que es una fila de una tabla. TR es la fila de una tabla, y cada uno de estos van a ser las celdas de la tabla. TD, entonces TD, TD y TD. Esto nos dice que esto va a ser cada uno de estos va a ser una celda de una tabla. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es colocar un formato para que muestre los datos como si fuera una tablita. Esto es para que sean más bonitos los datos, y entonces aquí ya sale Pepito, Pepito y los datos de Pepito. Si vengo aquí a nuevo, puedo ingresar nuevos datos, por ejemplo, fulanita, correo electrónico fulanita arroba fulanita.com y un código estudiantil cualquiera, agregar, y entonces ya salen los dos registros que tiene la tabla estudiantes. Con esto damos finalización a nuestro proyecto de crear una API con Flask que acceda a una base de datos relacional SQLite 3. Muchísimas gracias, un abrazo.